Bueno, hemos terminado la primera parte del retiro, este ratito de oración, y vamos ahora a pasar a la plática, vamos a pasar a la charla, que la tenéis en ese cuadernillo de 2 hojas. Bueno, pues mira, el retiro me la ha inspirado una oración del Papa Francisco. El Papa Francisco, al final de la misa con los nuevos cardenales, realizada el primer domingo de Adviento, así de hace una semana prácticamente, pues el Papa realizó una oración para el Adviento. ¿Cuál es la oración del Papa Francisco? Y que es el que va a motivar la reflexión, la meditación de este retiro. Una oración cortita pero preciosa. La oración del Papa Francisco para este Adviento es esa. Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Acércate a nosotros. Tú eres la luz. Despiértanos del sueño de la mediocridad. Despiértanos de la oscuridad de la indiferencia. Ven, Señor Jesús, haz que nuestros corazones, que ahora están distraídos, estén vigilantes. Haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de amar. Bueno, pues esa oración es la oración que el Papa Francisco nos recomienda en este Adviento 2020 y el que va pues, vertebrar este retiro. Bueno, pues todos sabemos que el Adviento es un tiempo de gracia privilegiado que nos presenta la Iglesia para prepararnos a las venidas de Cristo. Hay mucha gente que piensa que el Adviento es para preparar la Navidad, es como ese momento de anticipo a esa Navidad. No. El Adviento es un tiempo para que nosotros reconozcamos las venidas de Jesús. Es decir, que el Adviento es un tiempo para recordar, es un tiempo para celebrar y es un tiempo para esperar. Es decir, nosotros en el tiempo del Adviento hacemos memoria, porque es importante que cada uno de las personas hagamos memoria de nuestra historia, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Bueno, pues ese memoria que está en toda la huella de Israel, está en toda la huella de la Iglesia primitiva y está en la presencia fundamentalmente de Jesús, pues nosotros tenemos que hacer memoria para que nuestra vida se cimente en lo auténtico. Bueno, pues hay una dimensión del Adviento que nos habla de memoria, de recordar. Ya hemos dicho que cuando un pueblo olvida sus raíces es un desastre, es el fin. Entonces, nosotros necesitamos reconocer que desde toda la eternidad Dios ha hecho una opción por la humanidad y ha preparado al pueblo de Israel para que venga el Mesías y acampe entre nosotros, se amase a nuestra historia. La humanidad no es indiferente ante el Señor. Dios se preocupa, quiere, ama de corazón a la humanidad. Entonces, esa encarnación que nosotros celebramos en la Navidad, que es la que da origen justamente al Adviento y da origen también a la Navidad, es muy importante que nosotros reconozcamos esa dimensión de la memoria. Pero también el Señor viene a nosotros, se hace encontradizo con nosotros, con nuestra historia, de muchas maneras. Nos quiere atraer con correas de amor. Y cada uno de nosotros sabemos que en nuestra historia hemos tenido ocasiones donde el Señor se ha hecho encontradizo con nosotros y ha querido tener un pacto de amor con cada uno de nosotros. Uno se encuentra con el Señor a media tarde, otro se encuentra al mediodía, otro se encuentra a media mañana y otro se encuentra al amanecer. Cada uno tiene su momento, cada uno tiene su tiempo.
Dios tiene paciencia, pero es importante que nosotros reconozcamos que el Señor viene a nosotros, que de muchas maneras, a veces sorprendentes, Dios quiere hacerse encontradizo con nosotros y nos quiere atraer con correas de amor. Bueno, pues el Señor, además de recordar, nosotros también lo que hacemos es celebrar que el Señor viene a nosotros y que también el Adviento es un tiempo para esperar, porque el Señor vendrá al final del tiempo, lo que llamamos la segunda venida de Cristo, donde Dios recapitulará todas las cosas en Cristo y hará que el bien triunfe, que el mal fracase, que la última palabra de la historia no es el verdugo de turno, no es el mal con mayúscula o el maligno, sino que es la justicia de vida. Dios hará justicia. Bueno, pues eso es lo que esperamos al final. Y de esa manera, ese final victorioso, ese cielo nuevo y la tierra nueva que esperamos, se hace anticipo de una manera intensa, maravillosa, en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la prolepsis, es el anticipo de ese final que esperamos. Como veis, en el Adviento se concentra toda la espiritualidad de la Iglesia, aquello que recuerda, que hace memoria, que da razón a su vida, a su existir, aquello que celebra y aquello que espera. Es muy importante, y en medio de esas dos presencias, de esa primera venida y de esa segunda venida de Cristo, pues continúa, como que se hace presencia la Iglesia peregrina, nuestra vida. Nosotros estamos en medio. Entonces es muy importante que no olvidemos pues ese espíritu del Adviento, que es un tiempo de esperanza y de renovación, para que nuestra vida ciertamente pues se encuentre con el Señor. Y sobre todo, que este tiempo del Adviento no sea un tiempo anodino, uno más, sino que sea algo especial. Bueno, pues vamos a profundizar, como os decía, en esa oración del Papa Francisco para el tiempo del Adviento. La primera petición que hacía el Papa Francisco en esa oración es: ven, Señor Jesús, te necesitamos. Bueno, hay que decir que nadie desea un Salvador ni espera su venida si no siente necesidad de ser salvado. Había por ahí una canción que cantaba Víctor Manuel que decía: déjame en paz, que no me quiero salvar, que en el infierno no se está tan mal. Es decir, tenemos necesidad verdaderamente de que venga el Salvador a nosotros. ¿Tenemos necesidad de que Jesús venga a nuestra vida? ¿Para qué necesitamos que venga Jesús a nuestra vida? ¿Cambia algo? Son preguntas vibrantes, existenciales, en las que cada uno de nosotros tenemos que hacernos una auténtica profundización y reflexión. ¿Tenemos necesidad de que venga el Señor a nosotros? Bueno, pues el mundo tiene conciencia de la gravedad de un Salvador en esta hora. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que son preocupantes, donde nos está repercutiendo de una manera directa o indirecta nuestra vida en este momento. Y que ese mundo también reclama la venida de un Salvador, la necesidad de ser salvado y purificado. Mirad, cuando se hizo el sínodo para Europa, pues se detectaron algunos de los síntomas que nosotros de una manera vivimos. Seamos conscientes o inconscientes de esto. Pues en primer lugar es que hay un escurecimiento de la esperanza, ¿verdad? Acrecentado especialmente por este tiempo de pandemia. ¿Y qué genera este tiempo?
Pues inseguridad, orientaciones sin esperanza, estamos desorientados, no sabemos por dónde va a ir, qué va a pasar, qué no va a pasar. Todas esas situaciones, pues se oscurece la esperanza y el mundo tiene necesidad de que se aclare la esperanza. Hay otra realidad, pues que hay una pérdida de la memoria y de la herencia cristiana, unida a una especie de agnosticismo práctico y de indiferencia religiosa. Vemos a nuestro alrededor que parece que hay una indiferencia religiosa, una pérdida de memoria y de herencia cristiana. En muchos lugares es que hasta cuestionable que se ponga un Belén. No se puede poner porque puede herir la sensibilidad. Una política española ha dicho que los belenes pertenecen a lo más profundo de nuestra tradición, y que remite la Navidad al nacimiento de Jesús, y ha sorprendido porque eso ha sido noticia. De las pocas políticas que han hablado de eso. ¿Qué dices tú? Pero bueno, ¿esto cómo es posible? Hay un progresivo avance del laicismo, no de laicidad. La laicidad es que la dimensión religiosa va por un lado y la esfera política va por otro. Sino el laicismo es cuando hay una auténtica ruptura. Bueno, pues a veces hay un progresivo avance del laicismo y en muchos lugares el cristianismo corre el riesgo de convertirse en un vestigio del pasado. Hay otra realidad y es que hay un miedo a afrontar el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Quién controla el mundo? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué hay detrás de esta pandemia? ¿Qué pretende? Bueno, pasa el miedo a afrontar el futuro, ¿verdad? Laboral, familiar, de muchos frentes. Muchas libertades se están condicionando, se están perdiendo. Mucha ayuda a nivel social, pues también se están perdiendo. Bueno, hay un miedo a afrontar el futuro. Hay una fragmentación de la existencia y cada vez aparecen cantidad de situaciones donde se está perdiendo el sentido de la vida. Hay un gran vacío interior y pérdida del sentido de la vida. Esto se manifiesta en las manifestaciones de lo cotidiano, en las vocaciones. No solamente vocaciones sacerdotales y religiosas en la Iglesia, sino vocaciones matrimoniales. Es decir, que el matrimonio está en crisis. Cantidad de matrimonios están separados. Hay también una crisis de natalidad. Hay también una resistencia a decisiones definitivas, a decidirse para toda la vida en un proyecto. La gente tiene miedo a afrontar una decisión del futuro, permanente, para siempre, que dice, un ratito, como el Danone con una fecha de caducidad y ya está. Bueno. Prevalece una sensación de soledad en nuestra sociedad, siendo la sociedad donde los medios de comunicación están más a flor de piel. Hoy se habla de mayor soledad de muchas personas, que está agravado sobre todo por la pandemia, que es terrible, ¿no? Personas están solas, nadie puede ir a su casa a visitarlas, porque no se atreven, porque no pueden. Los propios lazos familiares están como reducidos, ¿no? Ahora nos dicen que solamente un grupo de personas pueden estar celebrando la Navidad en una casa. La soledad, sobre todo de los mayores, es intensa.
Los medios de comunicación, las redes sociales, nos han unido a lo distante y nos ha alejado a lo cercano. Tú perfectamente te puedes poner en contacto con una persona del Brasil, pero a veces con el que está en tu casa tienes problemas de comunicación. Hay una crisis familiar, el deterioro del concepto mismo de la familia, a una indiferencia ética general, cuando la realidad se aleja de lo ético, de lo moralmente bueno, todo vale, todo es permisivo, se reduce a opinión, es terrible, está ocurriendo muchas veces. La ciencia puede tener un límite en su propia investigación, en su propio análisis, ¿o no? Se debate ese sistema. Un científico atrevido puede mezclar células de un animal con una persona y crear un híbrido, crear algo. Es decir, cuando se rompen los límites de la ética, es terrible para la humanidad. Hay una indiferencia a veces de lo moralmente bueno. Bueno, hay un oscurecimiento de la esperanza. Junto a esa difusión del individualismo, hay un decaimiento de la solidaridad interpersonal. Es decir, ciertamente se dan casos buenos de colaboración en favor de la comunidad. Hoy es el Día Internacional del Voluntariado. Y es precioso. Muchas personas en favor de la comunidad dedican parte de su tiempo y parte de sus cualidades para ayudar a la comunidad, no para ellos y para su familia. Aquí tenemos un claro ejemplo, la mayor parte de vosotros sois voluntarios, y hace que vaya avanzando esa donación a la generosidad, esa donación a la sociedad, a la familia, a la comunidad. Pero cada vez hay como más decaimiento de esa solidaridad en muchos elementos. Porque cuando se cuestiona muchas veces tus propios intereses personales y se ponen en lucha con lo colectivo, es donde surge el problema. Bueno, en la raíz de esa pérdida, pues está el intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo. Eso lo tenemos claro. En los grandes, las culturas dominantes se va viendo como hay un intento por hacer una antropología, una visión del hombre sin tener referencia a Dios, rota la trascendencia y sobre todo la dimensión cristiana. Y la cultura europea pues da la impresión de una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera. Como persona. Da igual que critican y le ponen un transexual a una Macarena. Da igual, ¿qué más da? Eso es opinión. Ahora se te ocurra ponerle otra cosa a otros líderes o a otros fundadores de religión, a ver lo que te pasa. Todo eso, como que hay una apostasía silenciosa. Muchas personas, ¿sabéis qué es la apostasía? La apostasía es una ruptura o un rechazo público de la fe. Bueno, pues apostasía silenciosa es: yo me alejo de la fe, pero silencioso. Ya no me importa que pertenezca o no pertenezca. Hay también presentar la cultura europea prescindiendo de la aportación del cristianismo, que ha marcado su desarrollo histórico y su difusión universal. Nosotros no podemos entender nuestra cultura sin la referencia al cristianismo, a la religión judeocristiana. Zubiri decía que la cultura europea está cimentada en 3 pilares: en la cultura griega y romana, en el derecho romano y en la religión judeocristiana. Esos son los 3 pilares por donde se cimenta lo que nosotros hemos vivido como cultura europea.
y que da razón a nuestros derechos, nuestros deberes y a la visión que tenemos del mundo en nuestra cultura. Bueno, pues a veces como que se prescinde de esa aportación. Y bueno, también hay como un agnosticismo religioso cada vez más difuso, vinculado a un relativismo moral y jurídico más profundo. Los signos de la falta de esperanza se manifiestan a veces en las formas preocupantes de que se puede llamar a una cultura de muerte. Recordáis que Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte frente a la cultura de la vida, ¿no? Bueno, pues también en nuestras culturas se debate el tema de la eutanasia, el tema del aborto como derecho, cuando verdaderamente es un atentado a la vida. Bueno, como veis, este mundo que está diseñado aquí en esta pincelada aportada por ese sínodo europeo, pues tiene necesidad de un Salvador en esta hora. Y mirad, la necesidad de Jesús brota desde un corazón humilde. Para nosotros tener necesidad de Jesús tenemos que tener una necesidad humilde, capaz de comprender el secreto de Dios porque busca desde su propia pequeñez e indigencia y no desde la prepotencia y el orgullo. O sea, es muy importante que nosotros pues le pidamos al Señor que tengamos un corazón humilde para que busquemos desde nuestra propia debilidad, no desde la prepotencia y el orgullo. Ya decía Jesús muchas veces en el Evangelio que gracias, Señor, porque estas cosas no se las han revelado a los grandes, sino a la gente sencilla y humilde. Y el que no tenga un corazón de niño no entrará nunca en el reino de los cielos, no entenderá el Evangelio. Y tener un corazón de niño es ser confiado. Capaz de vivir en verdad y pide sin exigir nada como un mendigo necesitado de lo más urgente, que solo Dios mismo puede dárselo. Reconoce que el único que puede dar razón, sentido a su vida es el Señor. Maldito el hombre que se fía de lo propio hombre, decía el Salmo, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que poner nuestra confianza solamente en el Señor. Capaz de reconocer de quién se ha fiado y pone toda su confianza en Él a pesar de las dificultades. Bueno, pues sabemos que sé de quién me he fiado, la confianza está juntamente solamente en el Señor y que verdaderamente Él el que da razón y sentido a nuestra confianza en nuestra vida. Bueno, pues hagamos que en cada situación que nos encontremos, cada uno de nosotros en este momento, anhelemos las venidas de Cristo desde un talante humilde, sencillo, sabiendo que Dios se hace mendigo de nuestra pequeñez y de nuestra debilidad. Qué bonito, ¿no? El tema de la encarnación es todo un reclamo a reconocer que Dios se siente tan necesitado de nosotros que se hace mendigo para que nosotros también aportemos y demos. Bueno, pues esa era la primera reflexión con respecto a la petición primera del Papa en la oración. Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Vamos a la segunda. Acércate a nosotros. La venida humilde del Señor se prolonga gracias a su Pascua y al don del Espíritu en sus múltiples presencias cotidianas. El Señor sigue viniendo de forma oculta para hacer actual y concretamente posible su encuentro salvador con cada uno de nosotros. Tenemos que tomar conciencia que Dios quiere encontrarse con nosotros y quiere que nosotros le encontremos y le abramos la puerta. En el Adviento celebramos la venida oculta del Señor a nosotros en tantas formas por las cuales en persona se pone a caminar junto a nosotros y trata de conducirnos siempre de nuevo al encuentro que nos salva.
Para realizar y para actualizar esta presencia salvífica de Cristo entre nosotros existe la Iglesia. La Iglesia es la prolongación de Cristo en la historia. Y Jesús viene a nosotros cada día de diversas maneras. ¿Cómo puede venir Jesús a nosotros? Pues mira, a través de la oración. Porque es Él quien ora por nosotros, ora en nosotros, y a Él oramos, ora por nosotros, ora en nosotros, y a Él oramos como a Dios nuestro. Pero a través de la oración, también a través de los pobres, de los pequeños, de los débiles, de los sufrientes, con quienes Cristo se ha identificado de una manera más intensa. Entonces, cuando algún pobre se acerca a nosotros, algún indigente, algún necesitado, pues nosotros tenemos que ver a Cristo mismo. Esa es la razón misma de la caridad cristiana. No es el altruismo de una ONG, sino que nosotros en esa persona estamos viendo a Cristo mismo. Bueno, pues a través de la oración, a través de los pobres, de los pequeños, de los débiles, a través del testimonio de nuestras obras, porque es Cristo mismo quien realiza estas obras por medio de nosotros, de la Iglesia. Si nosotros a través de nuestras obras, pues también se os acerca a nosotros y quiere que demos obras eficaces de amor, de justicia, de solidaridad. También por el anuncio del Evangelio, por el cual el mensaje de salvación de Jesucristo puede llegar a los corazones y a las mentes de todos. La Iglesia prolonga la presencia de Cristo a través de su predicación. ¿Cómo ha llegado la fe a nosotros en el siglo XXI? Por el testimonio y el anuncio desde el principio hasta nuestros días. Para aquellos hombres y mujeres que de palabra y obra han anunciado a Jesús y han llegado hasta nosotros, al rincón de la tierra. Si se hubiera roto el relevo, no llega a nosotros la fe. Se hubiera cortado. Y la misión que tenemos cada uno de nosotros es que también se prolongue en las generaciones futuras, para que el relevo no se acote, no se apague. El Papa Francisco habla mucho de su abuela, ¿verdad? Su abuela italiana, que le transmitió la fe a ese niño y que verdaderamente él, cuando llegó a dar su decisión, eligió la vida religiosa. Sabéis que el Papa Francisco es jesuita, ¿eh? Bueno, pues, por el anuncio del Evangelio y por la celebración de los sacramentos, que son acción del mismo Cristo, especialmente en la Eucaristía, presencia sustancial de Jesús que acompaña y sostiene al pueblo de Dios peregrino. Yo estaré en medio de vosotros hasta el final, y lo ha hecho fundamentalmente en los sacramentos, en la Eucaristía, ¿eh? Bueno, pues el Señor también pues quiere acercarse a nosotros y quiere hacerlo desde esas dimensiones fundamentales. El Papa Francisco, en esa oración, nos decía: tú eres la luz, despiértanos del sueño de la mediocridad. Bueno, pues el Adviento es un tiempo de esperanza y de conversión. Y la razón fundamental de la esperanza es que Dios ama nuestro mundo y nos ama apasionadamente a cada uno de nosotros. Es decir, la única manera que nosotros tenemos de salir al encuentro del Señor es reconocer que Dios nos ama. Dios nos ama con toda su fuerza, que somos como la niña de sus ojos. Cada uno de nosotros somos verdaderamente valiosos a los ojos de Dios, aunque no seamos valiosos para el mundo. Cuando una persona es capaz de entrar en ese dinamismo, reconoce que su aventura cristiana es una aventura apasionante y lo rompe la mediocridad, la medianía, la rutina y todo, porque reconoce que Dios lo ama, que por muy triste
por muy oscura que sea su propia vida y por muchos problemas que tenga, Dios ha hecho una opción decidida por esa persona, entregando fundamentalmente a Jesús en la cruz. Y en esa entrega de Jesús descubrimos ese derroche de generosidad del Señor para que cada uno de nosotros también rompamos la rutina y la mediocridad. Lo que ha roto a los santos y lo ha llevado a la conversión es justamente eso. Y mira que tenían problemas. No sé si alguien vio ayer la vida de Santa Bárbara, que la pusieron en la televisión. Bueno, pues ante ese amor desmedido de Dios para con nosotros, la respuesta debe ser la fe y la confianza del ser humano. Mirad, es muy importante esto. La respuesta a un Dios que se comunica en amor es la fe. La fe es la respuesta libre y obediente a un Dios que se comunica en amor con cada uno de nosotros. Y Dios mismo, pues, nos indica el camino que debemos seguir. Dios mismo nos recuerda que el camino que debemos seguir debe cimentarse fundamentalmente en la paz y en la justicia. Necesitamos salir de nuestra mediocridad y de nuestras trampas interiores para vivir con intensidad el encuentro de Cristo, en clave de conversión y esperanza. Para salir de nuestra mediocridad y de nuestras trampas interiores, de nuestras justificaciones que a veces tenemos que entrar en ese dinamismo del amor de Dios, para que rompa el hechizo de la mediocridad. Porque muchas veces somos mediocres en nuestra propia manifestación de la fe, en nuestra propia vida. Cuando analizas la vida de muchos santos, descubres que le han hecho la vida imposible gente que lo ha comido la envidia. No sé si recordáis esa escena de la película de Lourdes, de Bernardé, cuando ella entró en el convento y había hermanas suyas, sobre todo una, que verdaderamente le tenía una tirria enorme, porque ella pensaba que se merecía más que aquella los dones y los del Señor. ¿Y quién se creía esta mona, que es la última que viene? Bueno, pues tenemos que entrar para romper esas trampas interiores que a veces tenemos y esas justificaciones. Verdaderamente el maligno lo que quiere es arrinconarnos y alejarnos. Y encontramos muchísimas justificaciones para muchas cosas. A mí me llamó mucho la atención que en una de las revistas de Iglesia en Córdoba, Antonio Javier Reyes, que se ha ido al Perú, allí a hacer su experiencia, él contaba que había llegado a la misión una señora que había caminado más de 7 horas para llegar a la misión, preguntando por el padrecito nuevo. Y entonces yo decía, madre mía, esta persona 7 horas caminando, y a veces la iglesia la tenemos a 5 minutos o menos y no venimos. Nos quedamos cómodos en nuestra casa, amparados por el miedo a esta pandemia, y a veces no somos capaces de darnos a los demás. Me acuerdo una de las experiencias que remite Leonardo Bosch en un libro muy bonito que se llama Sacramento de la Vida. Lo que le ocurrió a él cuando llegó a Alemania. Sabéis que Leonardo Bosch es de Brasil y entonces se hizo franciscano y los franciscanos lo mandaron a estudiar a Alemania. Y su primera Navidad, pues cuando estaba en el convento franciscano, llegó una abuela, llamó a la puerta y preguntó por el padrecito extranjero. Y entonces Leonardo se acercó y le dijo a la mujer, dándole una vela adornada. Sabéis que en el norte son muy dados, el norte de Europa son muy dados a las velas, ¿no?
una vela muy adornada, símbolo de la Navidad, se la dio y le dijo: Padre, para usted también es Navidad. Y Leonardo Bosch se emocionó y dijo: cada Navidad yo enciendo esa vela, porque aquella mujer fue capaz de hacer posible el espíritu de la Navidad acogiendo al extranjero. Bueno, pues me acordaba de esa experiencia de Reyes con aquella mujer, con esa experiencia de Leonardo Bosch. Bueno, pues mira lo que decía Martín Descalzo. Dice: yo prefiero y preferiré siempre a los que sueñan, aunque se equivoquen, a los que esperan, aunque a veces falle su esperanza, a los que apuestan por la utopía, aunque luego se queden a medio camino. Apuesto por los que no se resignan a que el mundo sea como es, los que confían que el mundo puede y debe cambiar, los que creen que la felicidad vendrá tal vez mañana, tal vez esta misma noche. Prefiero a los que no hacen caso al pesimismo que todos arrastramos y que no nos deja ver más allá de nuestras narices. Prefiero a los que, como niños, saben ver el cielo estrellado y nuevo cada noche, los que, como los niños, creen en el reino de los cielos, porque solo los que esperan será el reino de la felicidad, y así lo espero. Bueno, ese texto tan bello de Martín Descalzo, pues nos habla justamente eso. Preferimos esas personas que sueñan de que hay un mundo posible mejor que el que hay, que los que verdaderamente no hacen nada. Entonces, se nos invita a salir de nuestra mediocridad para entrar en ese camino de la esperanza. Bueno, el Papa continúa su oración. Tú eres la luz, despiértanos de la oscuridad de la indiferencia. Ya sabéis que el Papa Francisco, desde todo su pontificado, él habla muchísimo contra la globalización de la indiferencia. Nos hemos hecho indiferentes ante muchas realidades, y el Papa Francisco en todos sus documentos prácticamente ataca a esa indiferencia, a veces global y personal y grupal. Bueno, pues mira, el Papa Francisco dice así: la indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Pues necesitamos oír el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra, y la Iglesia es como la mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la palabra, la celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad. Sin embargo, el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el mundo y el mundo en él. Bueno, pues ese texto tan elocuente del Papa Francisco pues nos invita a romper esa indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios. Continúa el Papa: como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y al mismo tiempo sentimos toda nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué experiencia sentimos nosotros cuando vemos en la televisión o en la prensa o en las redes situaciones a veces tremendas? Pues ya casi como que nos habituamos a eso y ya como que nos molesta y lo quitamos. Nos quedamos a veces indiferentes.
Y dice el Papa, ¿qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia, esa indiferencia? Pues él dice varias cosas. En primer lugar, orar en la comunión de la Iglesia terrena y celestial, para que ciertamente esa indiferencia se rompa en nosotros. Segundo, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las personas cercanas como a las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. Aprovecho ahora que nosotros en nuestra parroquia, en tiempos del Adviento, hacemos es justamente eso, hacer gestos de caridad para los más necesitados a través de Caritas parroquial. Entonces, vuelvo a decir que todo el Adviento hacemos nuestra campaña. Si una persona quiere colaborar, lo hace por medio de ese número de cuenta del banco o bien algún miembro de Caritas que conoce, que tiene confianza con él, para que le haga llegar a Caritas parroquial ese donativo, o bien me lo dan a mí y yo se lo doy directamente a ellos. Y luego después, los días 15, 16, 17, 18, de 7 a 8, habrá un grupo de Caritas en los salones para que la persona que quiera darlo en manos lo pueda hacer. Es decir, la segunda petición que hace el Papa para romper la indiferencia justamente es ese, ayudar con gestos de caridad. Y el tercero, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. Que es muy importante esto, ¿no? El sufrimiento de la otra persona nos tiene que llevar también a la cercanía, nos tiene que llevar a reconocer también nuestra propia fragilidad, que algún día nosotros también podemos ser débiles, necesitados de otros. Y entonces, pues, el Papa nos invita justamente en esas dimensiones a superar la mediocridad. Bueno, el Papa continúa. Ven, Señor Jesús, haz que nuestros corazones estén vigilantes. Hay que prepararnos para recibir algo grande y es muy hermoso. La vida no solo se alegra con las realidades positivas, sino con las esperanzas de estas realidades. Toda esperanza alegra el corazón. La esperanza posibilita la ilusión y el esfuerzo. Hoy, en medio de tantos peligros y tantos desiertos, proclamar que Dios jamás nos abandona y que es nuestro compañero incansable en el camino, reconforta nuestra alegría y nos fortalece en la esperanza, esa virtud que no se cansa de esperar y goza en su corazón de lo que aún no está. Bueno, pues en medio de esta situación en la que vivimos, necesitamos proclamar que Dios no nos abandona y que es nuestro compañero incansable en el camino y que reconforta nuestra alegría y nuestra esperanza. El Papa Benedicto XVI decía: ¿qué significa la llamada a la vigilancia durante el tiempo del Adviento? Y el Papa Benedicto XVI nos daba un decálogo que yo creo que es muy importante y que cada uno en este Adviento podemos entresacar para poder hacer un esfuerzo para vivir. ¿Cuál sería, según el Papa Benedicto XVI, para vivir una actitud de vigilancia? Primero, un justo desapego de los bienes terrenos. Esto creo que es muy importante, porque a veces nos aferramos a nuestras cosas y creo que nos dan seguridad, que nos dan como saber estar, pero que en el fondo no nos da la felicidad. Cuando se nos llama a la generosidad, de alguna manera es ese desapego a las cosas. Hay que darle el valor importante que tienen las cosas, pero no darle el corazón
corazón hay que dárselo nada más que a Dios. Por eso hay que vivir la actitud del peregrino, aquel que sabe que su vida está transitando y que no es aquí definitiva. Bueno, pues justo desapego de los bienes terrenos. Otro de los llamados a la vigilancia del Papa Benedicto es sincero arrepentimiento de los propios errores. Siempre se nos ha recomendado que nosotros hagamos un examen de conciencia por la noche, desconozcamos qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal. Lo mismo que no hay que fiarse de aquel que solamente te dice las cosas buenas, porque eso no es buen amigo. El buen amigo es aquella persona que te dice las cosas a la cara, aunque te duela. El mal amigo es aquel que te dice las cosas bonitas por la cara y cuando te da la vuelta te critica hasta tus calcetines. Entonces reconocer también los propios errores, los propios fallos, los propios pecados, para que no solamente pongamos en valor lo positivo, sino también lo negativo. Y aquello positivo lo profundicemos, lo analicemos, lo reforcemos y aquello negativo le damos el cambiazo. Que para eso se evalúa, para decir esto va bien, vamos, que no, esto va mal, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede cambiar? No, toda la vida de Dios yo soy, el que me quiera a mí, que me quiera como soy, si no, que se aguante, se vaya por otro lado. Yo soy así, no me va a cambiar nadie. Pero eso no es que eso es humano, es cristiano. ¿Qué pensáis vosotros? Si la vida es cambio, es mejorar, es purificar. Bueno, pues un arrepentimiento de los propios errores. Otro es humilde confianza en las manos de Dios nuestro Padre, tierno y misericordioso. Confianza en las manos de Dios. A veces no es pedir al Señor que nos quite la cruz, sino que lo que venga lo sepa uno sobrellevar. Porque cuando no es una cosa es otra, no hay gloria sin cruz. Y la cruz se manifiesta de muchas maneras. Entonces, es una humilde confianza en las manos de Dios. El Papa decía, una apertura a los signos de los tiempos, y a saber descubrir y discernir los acontecimientos grandes y los hechos sencillos desde un corazón abierto a la providencia. Reconocer los signos de los tiempos, muy importante. Hay realidades que son signos de Dios en nuestro tiempo, aunque se revistan a veces de una vestimenta anticristiana, pero son signos de los tiempos. Dios nos habla a través de esos acontecimientos. Uno de los grandes acontecimientos que nos habló fue la gran dignidad, igualdad de la mujer en la sociedad actual. Es un signo de los tiempos. Otro, gozosa, íntima y orante actitud de acogida, escucha y contemplación de la palabra de Dios, para ver la realidad, el mundo y el prójimo con ojos nuevos, vivir con esperanza fiable y actuar con caridad efectiva. Bueno, pues también poner en primer lugar, poner en valor la palabra de Dios que vaya iluminando nuestra historia, que en definitiva es poner a Cristo vivo, palabra viva en medio de nosotros. Decía el Papa también, la vigilancia cristiana es seguir al Señor, caminar hacia el encuentro con Cristo que está continuamente visitándonos. La vigilancia cristiana es elegir lo que Él eligió. Hacer un discernimiento de espíritu, decir, si Jesús actuara en este momento en mi vida, ¿qué haría en esta circunstancia que yo estoy viviendo? ¿Actuaría como yo estoy actuando? ¿O haría al revés de lo que estoy haciendo? Es amar lo que Él ha amado y ama.
es configurar la propia vida con la suya. Es recorrer cada minuto de nuestra vida y de nuestro tiempo en el horizonte de su amor sin dejarnos abatir por las dificultades pequeñas o grandes, cotidianas o extraordinarias. Bueno, pues ahí nos dejaba ese decálogo el Papa Benedicto XVI para vivir la vigilancia, sobre todo en este tiempo del Adviento. Bueno, pues el Papa Francisco continuaba en esa oración y nos decía: haznos sentir el deseo de rezar. Aprendamos a orar. Bueno, pues el tiempo del Adviento es fundamentalmente un tiempo donde tenemos que acrecentar la oración. Ese trato íntimo, colectivo, de encuentro con el Señor. También he presentado aquí un decálogo que nos puede ayudar a nosotros a tener ese espíritu de orante, al estilo de María orante, de Jesús orante. Jesús orante es el prototipo de la oración cristiana. Cuando nosotros leemos los salmos, no lo leemos como un judío, lo hacemos desde la luz de Cristo orante, que da sentido último a ese salmo que se escribió muchos siglos antes. Bueno, pues se nos invita ciertamente, conforme a ese estilo de Jesús orante, de María orante, a poder aprender a orar. Por eso tenemos que repetir al Señor: Señor, enséñanos a orar. Igual que los discípulos dijeron al Maestro: Maestro, enséñanos a rezar, que no sabemos. Bueno, pues comienza por saber escuchar. Muy importante. La oración no solamente es hablar, contar, narrar, sino es también dejar que el Señor nos hable, que a veces no lo dejamos. No ores para que Dios realice tus planes, sino para que cumplas la voluntad de Dios en tu vida. Esto es muy importante. La esencia misma de la oración, que se haga la voluntad de Dios en tu vida, no que Dios haga la voluntad que tú quieres. A veces nosotros nos frustramos en nuestra oración porque le pedimos cosas y el Señor no las da. Entonces decimos: pero bueno, ¿y por qué no me las das? Si te pido con mucha gana. Pero es que lo importante es que tú hagas la voluntad de Dios en tu vida, no que Dios haga la voluntad tuya. No olvidar que la fuerza de tu debilidad es la oración. Cristo dijo: pedid y recibiréis. Mira, Jesús continuamente nos decía: pedid y se os dará, buscad y encontraréis. Y también lo hemos dicho hace unos pocos días en la lectura: todo lo que pidáis y creáis que lo habéis recibido, lo recibiréis. Bueno, pues la oración es la fuerza de nuestra debilidad. La técnica para pedir: hazlo atento, humilde, confiado, insistente y unido a Cristo. La oración también es contar tu historia al Señor, que aunque Él se la sabe, pero bueno que se lo digamos. Es como aquel matrimonio que se quiere mucho, pero nunca se han dicho te quiero. Y cuando te dices muchas veces a tu marido que lo quieres, no, si ya lo sabe, que yo lo quiero. Pero hombre, conviene que se lo diga. Que no, si eso lo sabe. Y me sale eso. Eso es para gente sentimental. Pero hombre, o como aquella mujer, ¿no? Mujer, que yo te quiero, lo que te he dicho es que se está quemando la comida. Es decir, hay que decir las cosas. Bueno, pues bueno es también que le contemos al Señor nuestra historia, aunque Él la sabe. Es decir: Señor, mira, esta circunstancia que yo tengo me tiene desbordado, no sé cómo voy a arrancar. Esta persona que yo veo me da taquicardia cuando la veo, porque es que me rebota, es que transmito una energía negativa hacia ella. Ayúdame. Mira, que esta circunstancia de trabajo es que este vecino, es
esta circunstancia social, bueno, pues contarle al Señor la historia y la historia de los demás. Mira, es muy bueno que recemos unos por otros, que contemos a Dios la historia del otro. Los santos nos decían, antes de que le hables a la gente de Dios, háblale a Dios de la gente. Es muy importante que nosotros recemos unos por otros. La comunión. Te pido por esta persona que tiene un problema muy grande. Es mi amiga, es mi amigo, es mi cuñada, es mi... ¿no? Bueno, pues, cuéntale a Dios tu historia y la historia de los demás. No conviertas tu oración en un monólogo. Harías a Dios autor de tus propios pensamientos. Muchas veces, cuando rezamos, pues nos escuchamos a nosotros mismos, nos decimos a nosotros mismos. No convirtamos la oración en un monólogo. Cuando ores, no seas engreído ni demasiado humilde. Manifiéstate tal cual eres. Es importante que nosotros normalmente en la vida queremos quedar bien ante los demás, ¿verdad? Y entonces a veces nos cuesta poner lo que verdaderamente somos. Cuando yo confieso a la gente, pues yo le digo, mira, el sacramento de la penitencia no es un juicio, es narrar tu historia en clave de misericordia del Señor, para que Él, reconociendo tu debilidad desde tu arrepentimiento y tu propósito de enmienda, te ayude a caminar por la senda de la santidad, para que puedas cambiar tu historia. Eso es el sacramento de la reconciliación. Narrar tu historia, no para ponerte en pedestal, que bien queda, sino para reconocer tu miseria, pero no desde el juicio, sino desde la misericordia. Entonces, ahí verdaderamente donde entra el bálsamo, el consuelo y la transformación profunda. Bueno, pues, no seas engreído, humilde, demasiado, manifiéstate tal cual eres. Evita las distracciones externas e internas, muy importante. La loca de la casa no para. Te pones a rezar y dices, madre mía, si estoy ahora en el cocido que voy a poner mañana, si estoy en la carretera de mi hijo, si estoy en el trabajo de esto, estoy en el problema de mi vecino, no estoy aquí, es que estoy allí. Santa Teresa decía que estuvo mucho tiempo sin poder rezar, sin tener un libro en la mano, porque se le iba. Bueno, pues vamos a evitar las distracciones externas e internas. Para rezar hay que tener silencio interior. Pues tú puedes tener mucho silencio fuera, pero tu interior no está callado. Si alguna vez piensas que cuando hablas a Dios Él no te responde, lee el Nuevo Testamento, que es la manifestación profunda de esa donación de Jesús por nosotros. Y no olvides que la oración es un trato de amistad con Dios en clave de amor y de disponibilidad. La mayor oración, ¿cuál es? La oración de María. Habla, Señor, que tu siervo escucha. He aquí la esclava del Señor. Aquí estoy, según tu palabra. Que se haga en mí tu voluntad. Esa es la mayor de las oraciones. Bueno, pues no olvides que la oración es un trato de amistad en clave de amor y de disponibilidad. Bueno, pues ahí tenéis un decálogo que os puede ayudar para aprendamos ahora. Y ya la última petición de esa oración del Papa: haznos sentir la necesidad de amar. Jesús mismo, en el Evangelio, nos advierte que no basta decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Bueno, pues la voluntad del Padre pasa por hacer posible el dinamismo del amor.
pasa por amar a Dios con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Mira, si nosotros en nuestra vida amáramos a los demás como a nosotros mismos, otro gallo cantaría. Porque cambiaría tanto nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y de sentir. Si cada vez que tú vas a decir una palabra a una persona dijera, a mí me gustaría que me lo dijeran, claro, pues esto me encantaría que me lo dijeran, dilo. A mí no me gustaría que me dijeran esto, no lo digas. ¿A ti te gustaría que te hicieran esto que estás haciendo? Pues que va, a mí me hacen esto y le doy un bofetón que lo transpongo. No lo hagas. ¿A ti te gustaría que pensaran de ti esto que estás pensando de la otra persona? A mí no. No lo pienses. Mira, el discernimiento del espíritu es amar al prójimo con todas nuestras fuerzas, como a nosotros mismos. Fray Luis de Granada, ya sabéis lo que decía, que yo lo digo, esa oración, esa frase muchas veces. Tener corazón de madre para con los demás. ¿Y cómo mira una madre? Que aunque vea que su hijo es lo que es, que no se lo diga. Si es un malaje, que no se lo diga. Ya lo sabe, pero no se lo diga. Lo intenta tapar, consolar, mover, darle vuelta, justificar. Corazón de juez para uno. Tú eres el que te tienes que exigir más que nadie, no exigir a los demás. Y corazón de hijo para con Dios. Y a veces hacemos a la inversa. Corazón de juez para los demás. Y los pones de vuelta y media. Tú no eres capaz de mover un dedo, pero estás criticando lo que los demás hacen. Corazón no de madre, de madraza para ti. Y corazón de hijastro para con Dios. Bueno, pues amar a Dios con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuáles serían las características del verdadero amor según la Biblia? Pues el amor es sincero. Dios nos manda a que el amor sea honesto, sincero. Del amor debemos quedarnos con lo que es bueno, porque el amor no debe ser dolor ni sufrimiento. Bueno, el amor es sincero. El amor es humilde. La amabilidad, la humildad, la paciencia es una característica del amor de Dios en nosotros. Así debemos tratar a los demás. Tener la paciencia que Dios tiene con nosotros, con los demás. A veces no tenemos paciencia. La paciencia todo lo alcanza, dice Santa Teresa. El amor es apoyo. El verdadero amor de un amigo no cesa cuando este está pasando malos momentos. El amor es acompañar en todo momento. Los verdaderos amigos, ¿dónde se muestran? En los momentos difíciles. Cuando una persona lo pasa mal, están los verdaderos amigos. El amigo del momento, ese amigo de copa, ese amigo de... Pues en ese momento desaparece de tu vida. Pero el que permanece en los momentos difíciles y oscuros, ese es tu verdadero amigo. Aunque esté a 1000 kilómetros, aunque pase como el Guadiana, momentos donde no se ve en tu vida, pero él está ahí. Es acompañar. El amor desapego. El verdadero amor hará que amemos a los demás como a nosotros mismos, que es un criterio de discernimiento impresionante. Y el amor de Dios es amar a todos. Bueno, pues a veces amar a todos es muy difícil. Yo diría casi
humanamente imposible. Porque amar a tu enemigo veremos, mirar al Cristo. Cuando estaba en la cruz, ¿qué estaba diciendo? Malaje, me estáis matando, soy inocente, no tenéis perdón. ¿Qué dijo? Perdónale, que no saben lo que hace. Y no solamente él, sino que muchas personas a lo largo de su tiempo han vivido el perdón al enemigo. Me estoy acordando del beato Bartolomé Blanco, cuando fue asesinado, un poco antes de ser asesinado en Jaén. Pues este beato, que sabéis que es el patrono de las juventudes católicas cordobesa, pues escribió una carta a su novia, a Maruja, y escribió una carta a su familia. Y es impresionante esas cartas que transmiten el perdón hacia aquella gente que lo va a asesinar. Y le decía a la familia: algún día llegaréis a reconocer y a conocer a los que me han matado. Yo os digo que tengáis la venganza de Cristo, la venganza del cristiano. Perdón, perdón, perdón. Mirad. ¿Quién puede decir eso? Amar a vuestro enemigo, hacer el bien a ellos y prestar no esperando de ellos nada. Tu recompensa será grande, porque ni un vaso de agua que demos quedará sin recompensa, dice el Señor. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Bueno, pues esa era la meditación que yo tenía para este día, inspirado en esa oración tan bonita del Papa Francisco. Bueno, pues ahora tenemos este ratito de oración ya personal, delante de la custodia, hasta un poquito antes de la misa, sobre las 8 menos cuarto, que pondremos ya, que hacemos la reserva. Y bueno, como he hecho bastantes papeles, si hay alguien que esté interesado en llevarse papeles para gente que conoce, que le puede interesar, llevar el papel por llevarlo, sino la persona que esté interesada y que quiere llevárselo a su grupo, a gente que conoce, porque le puede venir bien, pues bueno, lo coge, y si no, pues, ¿vale?